Hola amigos, sean todas y todos bienvenidos una vez más a un video de Reparando un poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad cómo revisamos una licuadora de la marca Oster, de la reversible de las negras. Ok, vamos a revisarla porque el cliente me la trajo. Vamos a enchufarla y vamos a prenderla. Y como podrás ver, encendemos el equipo y no nos enciende en ninguna de las posiciones. El cliente me dice que otro técnico la revisó y al parecer tiene la tarjeta dañada. Ok, pero nosotros vamos a agarrar a chequearla, vamos a revisarla delante de ustedes y bueno, vamos a ver cuál es el método, son las pruebas que hay que hacerle y cómo se puede revisar este equipo. Ok, sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a desarmar nuestra licuadora. Aquí tenemos 4 tornillitos, ¿okay? Y vamos a revisarla. Bueno amigos, entonces ya tenemos abierto nuestro equipo y lo primero que debemos hacer es checar nuestra tarjeta, que a ver si nos está funcionando, a ver si tiene alguna falla, algún problema o algún cablecito en corto o algo que esté dañado. Y al parecer no tenemos ningún indicio de que esté algo dañada o averiada. Se ve totalmente, prácticamente nueva. Y bueno, lo que vamos a hacer es revisar nuestro equipo. Vamos a revisar directamente nuestros cables, nuestro motor, para certificar si es que nuestro motor está dañado o no. Vamos a probar con nuestro probador de continuidad casero, ¿okay? Que lo tenemos por aquí en el canal. Cómo probamos, cómo revisamos si no tenemos un multímetro como este, ¿okay? Para medir continuidad, pero podemos medir con un probador de continuidad casero. Recuerden que deben estar siempre desenchufados cuando vayamos a revisar este tipo de equipos, para que no nos vaya a dar ningún correntazo o ningún daño. Primeramente vamos a revisar nuestro motor, ¿ok? Cuando revisamos nuestro motor, ahí vemos si es que la tarjeta tiene una falla o es el motor que tiene una falla. Vamos a revisar primero si el motor está en buen estado. Vamos a conectarlo con una de las dos puntas. Aquí el cable blanco, vamos a conectarlo con uno de nuestro bombillo aquí, y vamos a conectar con la otra posición, vamos a conectar con este segundo cable. Vamos a conectarlo aquí y vamos a revisar si nuestro motor está en buen estado o está en mal estado. Lo que vamos a hacer, vamos a enchufarlo, y si nuestro bombillo enciende, quiere decir que el motor tiene continuidad. ¿Okay? Y vemos que nuestro motor, hay un corto en este motor. Ve que en algunos prende, algunos no prende. Ahí vamos viendo que hay alguna falla en nuestro motor. Vamos a conectar ahora con este otro motor, o esta otra bobina del motor, ¿okay? Desenchufando aquí previamente, y vamos a enchufar aquí un momento para ver si nos sigue persistiendo la falla. Ella debería encender y prender la luz automáticamente, ¿okay? Vamos a ver, enchufamos y no nos está encendiendo el motor, posiblemente ahí tengo un corto, ahí hay alguna bobina del inducido que puede ser que esté en mal estado. Haciendo estas dos pruebas, lo que estamos viendo aquí, que nuestro motor, este campo magnético, el campo magnético está en buen estado,
pero el que nos está presentando la falla aquí en este motor es el inducido, de la parte que está adentro. Ok, ese es el que gira, el rotor. Ahora vamos a desarmarlo completamente, nuestro motor lo vamos a desarmar y vamos a revisar nuestro inducido para ver si está en buen estado o está en mal estado. Ok amigos, ya tenemos entonces nuestro motor afuera. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a revisarle los carbones. Puede ser que haya un falso contacto también entre el carbón y el inducido. Entonces lo que vamos a hacer es revisar nuestros carbones. Bueno, nuestros carbones están bien, en buen estado. Vamos a revisar el otro. Puede ser también que si hay un falso contacto entre los carbones o el carbón está muy desgastado, también puede hacer que el equipo falle. Ok, ya vemos que los carbones están en buen estado y lo que vamos a hacer, lo próximo que vamos a hacer es desarmar nuestro motor y revisar nuestro inducido para ver en qué estado está nuestro inducido. Ya tenemos entonces afuera nuestro inducido. Lo que vamos a medir ahora es la continuidad de cada inducido. ¿Okay? Vamos a medir la continuidad de cada inducido. Yo lo voy a hacer con mi probador de continuidad. Okay. Aquí tenemos entonces, cuando él pita, entonces quiere decir que hay una continuidad. Vamos a ir midiendo nuestro inducido delga por delga, ¿okay? Para ver si nuestro inducido está bueno o está malo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos aquí, vamos a ver, colocamos una punta en una delga y la otra en otra delga. Y si nos pita, es porque está bueno. Y así seguimos con todas las delgas. ¿Okay? Todas las delgas deberían de dar continuidad. Vamos a ver aquí con esta otra. ¿Ah? Esa funciona, esta. Funciona, esta. Funciona. Seguimos aquí. Agarramos esta punta. Medimos aquí. Medimos aquí. Medimos aquí. Ajá. Aquí nos está dando una falsa continuidad aquí. Vamos a ver aquí, medimos aquí, ve que aquí nos está dando continuidad, quiere decir que esta bobina está mala. Seguimos aquí, esta también está en mal estado. Vamos a ver si medimos aquí, esta sí mide, aquí vean que no mide y esta tampoco mide. Pero ellas todas nos tienen que dar continuidad, todas. Aquí no hay continuidad, vean. Aquí sí hay, aquí no hay, aquí tampoco. Ya estamos viendo aquí que este inducido está presentando fallas, ¿ok? Puede ser que sean la bobina, que estén dañadas, puede ser también que sean aquí en estos pelitos, aquí estos pelitos que están aquí. Puede ser que haya un falso contacto también, pero lo que estoy viendo es que se ven en buen estado. Pues todos estos pelitos aquí, los que agarran estas delgas, están bien conectadas y posiblemente tenga un corto en la parte interna del inducido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conseguirnos un inducido de esto en buen estado y bueno, vamos a revisarlo. Bueno amigos, aquí tenemos entonces un motor de estas mismas capacidades, de este mismo bateaje. Y bueno, vamos a revisar nuestro motor. Y aquí tenemos, amigas y amigos, un nuevo inducido. Vamos a revisar este inducido, vamos a colocarlo aquí en continuidad y vamos a revisar nuestro inducido a ver en qué estado está.
Vamos a ir viendo, midiendo, ¿ok? Te mide, te mide, te mide, te mide, te mide. A ver aquí, te mide, te mide, te mide. Ok. Vamos a colocar esto por aquí. Y vamos a colocar nuestro motor nuevamente. Este es el motor que está averiado, el inducido. Vamos a colocar en el campo magnético este otro inducido que está en buen estado. Vamos a colocarlo con mucho cuidado. Ahí cae bien. Y vamos a colocarle la otra pieza que era del otro inducido. Ahora vamos a probar nuestro motor a ver en qué estado está. Podemos colocarlo, vamos a colocarlo aquí para que esté en su base, y vamos a colocarlo con nuestro probador de continuidad casero. Ya saben, ya le colocan una de las dos puntas en el común. Este es el común, que es el que va directamente aquí, y la otra se lo colocan o aquí o aquí, ¿okay? En cualquiera de los dos. Ahí vamos a elegir el rojo y ahí vamos a ver si nuestro equipo está funcionando, ¿okay? Vamos a enchufar y vamos a ver si nuestro equipo está funcionando. Y ahí ven que está girando. Y si nosotros le damos, a ver, enchufamos, giramos, ¿okay? Y si le damos vuelta, el bombillo no debería de apagarse ni prenderse, ¿ven? Quiere decir que este inducido está en buen estado. Bueno amigos, ya lo próximo sería revisar ya definitivamente si es que es la tarjeta que está buena o está mal. Vamos a enchufar aquí como estaban conectados los cables. Recuerden que siempre tienen que saber de dónde sacan cada cablecito. Vamos a enchufar aquí, vamos a conectar aquí, vamos a conectar este aquí y vamos a conectar el rojo que iba aquí. Ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro equipo. Vamos a probarlo de esta forma. Vamos a enchufar y vamos a probar. Aquí vamos a encender aquí. Prendió el bombillito y vamos a ver en la velocidad número 1. Ahí está. Apagamos. Correcto. Vamos a encender la velocidad número 2. A ver. Está funcionando. Detenemos, pulso lento, correcto, pulso rápido, está funcionando. Vamos al procesador de alimentos, correcto, y el de granizado frappé. Y esta licuadora ya está funcionando. Nuestro equipo, nuestra licuadora está funcionando. Eso quiere decir que la tarjeta está en buen estado. Lo que estaba dañado en esta licuadora era el inducido. Como podrás ver, ya lo probamos, le hicimos varias pruebas y ya detectamos que es el inducido. Ya en este caso, bueno, ya tenemos ya nuestra licuadora reparada. Lo único que había que hacer es cambiarle el inducido. Bueno amigos, entonces ya tenemos lista nuestra licuadora. Ya lo que le hicimos ya es esta reparación, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a terminarla de armar.
Vamos ahora a colocarle esta pieza aquí. ¿Cómo se la colocamos? Vamos a echarle un poquito de traba rosca, porque acuérdense que esta se llama traba rosca, solo consigue en cualquier ferretería. Para que cuando ella comience a trabajar no se vaya a aflojar. Como ella trabaja doble sentido, entonces es muy bueno que esté trabada. Bueno amigos, ya entonces ya tenemos lista nuestra licuadora, ya la tenemos lista, ya le cambiamos nuestro reducido del motor, que teníamos por allí uno en buen estado, y bueno, vamos a revisarla ahora, vamos a encenderla y vamos a ver cuál es el resultado final. Pues encendemos aquí y prendemos aquí. Correctamente, funciona bien. ¿Okay? Apagamos, vamos a colocarle la segunda velocidad y funciona perfectamente bien. Pulso rápido, pulso lento, la velocidad, las dos velocidades. Ya tenemos entonces lista nuestra licuadora reversible. Ya le hemos hecho la reparación y bueno, sin más que decir, a todos mis amigos, mis suscriptores, les invito, los que no se han suscrito, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. ¿Okay? Nos vemos entonces en un nuevo video. Bye bye, Dios te bendiga.